Hoy estoy aquí pues también aprovechando el micrófono para seguir pidiendo perdón a las personas que afecté. Estas fueron palabras del millonario tras su primera detención. Hoy el vocalista colaborador del grupo Cártel de Santa ha sido detenido por segunda ocasión. Ahora acusado de homicidio, acusado y detenido, según cercanos al cantante, de manera injusta. Ya veremos todo el caso. Bienvenidos a El Caporal del 16 de octubre. Comenzamos. Este viernes 15 de octubre a las 8 de la mañana, un hombre caminó en las calles de la colonia Fresno, esto en Guadalajara, Jalisco, cargando bolsas y cartones. Personas que se dedican a la recolección de basura se ofrecieron a ayudarle a hacerse cargo de lo que llevaba. Él se negó, lo que hizo fue seguir caminando y llegó hasta un punto en donde encontró un sillón abandonado ahí en la vía pública, dejó allí sus pertenencias y les prendió fuego. Después se fue caminando, se retiró sin que nadie le siguiera el rastro. Vecinos de la zona, pues viendo que estaban ardiendo algo en la vía pública, decidieron apagar el fuego. ¿Y qué encontraron cuando lo apagaron? Se dieron cuenta que había un cadáver allí incendiado. Es decir, esta persona llevaba un cuerpo envuelto entre bolsas y cartón. El hombre había llegado y se había retirado ante la vista de todos sin ser detenido. Estás viendo en pantalla en este momento imágenes de cómo quedó el lugar una vez que fue retirado el cuerpo. El cuerpo, por cierto, no identificado, la víctima no identificada, presumiblemente pertenece a un hombre y las autoridades hasta este momento no han informado de la detención de esta persona que incendió un cuerpo en plena vía pública, a plena luz del día, a la vista de muchas personas. El tamaño de la impunidad que existe. Por cierto, también en Jalisco, ahora en el municipio de Zapopan, la noche del pasado miércoles 13 de octubre, oficiales de la Fiscalía General de Justicia del estado vecino, del estado de Nayarit, que iban armados, llevaban chalecos balísticos, llevaban cargadores útiles, iban en una patrulla, iban circulando en Zapopan, dentro del territorio de Jalisco, cuando fueron abordados por delincuentes que los obligaron a bajarse de la patrulla y les robaron todo. Con todo me refiero, les robaron la patrulla con 2 armas de fuego, con los chalecos balísticos, con cargadores útiles. La comisaría de Zapopan informó que la patrulla fue recuperada por policías de Guadalajara en Guadalajara, pero no informó qué pasó con las armas, con los cargadores, con los chalecos, ni si hubo detenidos. Otro de esos episodios de ver para creer, y en esta ocasión en el estado de Jalisco. ¿Te acuerdas, por cierto, de la emboscada a policías el pasado 18 de marzo en el municipio de Coatepec, Harinas, Estado de México? Te dejo el link del video que le hice a este tema en la descripción de esta transmisión, así como una tarjeta justo aquí. Pero bueno, en resumen, en aquella ocasión fueron atacados de manera sorpresiva, fueron atacados por sorpresa, emboscados, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En esa emboscada fueron asesinados 8 policías estatales y 5 policías de investigación, 5 agentes de investigación. Hoy, 7 meses después de ese hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó de la detención de José Juan, alias El Chaparro, cuya ficha, emitida por la Fiscalía Mexiquense, estás viendo en pantalla. Él tiene 19 años de edad.
Lo acusan de ser integrante de la familia michoacana, de ser el autor intelectual de la emboscada. Él fue detenido en la comunidad de Santa Ana, Ixtlahuatzingo, esto en el municipio de Tenancingo, también en el Estado de México, y fue detenido por elementos de la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal. Las autoridades mexiquenses han informado que le aseguraron al momento de su detención un aparato de radiofrecuencia, uno de esos radios que le permitía monitorear los movimientos de la policía. Le aseguraron también, según la autoridad, un chaleco táctico y 52 envoltorios de presumible droga. A este joven de 19 años de edad le adjudican el asesinato de 13 agentes. Pide apoyo en Puerta del Carmen, nos están balaceando. En rojo, de favor, nos están disparando, Llano Grande, en Puerta del Carmen. La tarde de este jueves, un convoy integrado por personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fue emboscado por un grupo de la delincuencia organizada en la zona de Llano Grande, en el municipio de Coatepec, Carinas. El convoy realizaba labores de patrullaje en la región, justamente para el combate de grupos delictivos que operan en esa zona de la entidad. Hasta el momento, se tiene información sobre el fallecimiento de 8 elementos de la Secretaría de Seguridad y de 5 elementos de la Fiscalía General de Justicia. El pasado 15 de julio, en una casa de la colonia residencial San Miguel, esto en el municipio de Escobedo, Nuevo León, fue asesinado un hombre que fue identificado como José Guadalupe, de 29 años de edad. De acuerdo con las autoridades de Nuevo León, el hombre fue muerto a golpes, lo golpearon frecuentemente en la cabeza hasta que le quitaron la vida, con un móvil que no ha sido determinado por la autoridad aún, no ha sido esclarecido, no saben por qué lo asesinaron. Exactamente 3 meses después, es decir, este viernes 15 de octubre, agentes de la Policía Ministerial realizaron un operativo para capturar al presunto asesino de José Guadalupe. Según la prensa local, la prensa de Nuevo León, este operativo fue realizado en esta plaza comercial que estás viendo en pantalla, en la Plaza Citadina, ubicada en la colonia Los Ébanos, en Apodaca, Nuevo León. Bueno, allí, en esta plaza, detuvieron a César Renato, mejor conocido como El Millonario, cuya imagen estás viendo en pantalla, producto de la ficha dada a conocer por las autoridades. El cantante, el rapero que ha colaborado con el grupo musical Cártel de Santa. Esta detención fue hecha bajo la acusación de homicidio calificado, precisamente por ese acontecimiento que te acabo de contar. Tras la detención fue trasladado al Centro de Reinserción Social, mientras le realizan la audiencia de imputación, en donde el juez va a determinar si es vinculado a proceso o no. Prácticamente unas horas después, en el mismo día de que se ha informado de la detención, ha sido publicado en la cuenta de Facebook del cantante, del Millonario, ha sido hecha una publicación por parte de la administración, de quien administra esta cuenta. Estás viendo en pantalla justo la publicación realizada hace poquito más, minutos más de hace 9 horas, en donde se asegura en esta publicación que el homicidio fue cometido por terceros, que no lo hizo el Millonario y que lo están acusando, lo están involucrando injustamente en este delito, por lo que defienden su inocencia. Esta es al menos la segunda detención, la segunda vez que el Millonario es detenido, luego de que el año pasado confesó en el canal de YouTube Gary Show Comedy que fue a prisión tras un accidente automovilístico en donde una persona perdió la vida. Te voy a dejar el link de esa entrevista por si la quieres ver completa, también en la descripción de esta transmisión. Además, también se trata de la segunda detención ligada o de alguien ligado con esta banda, con Cártel de Santa. Recordemos, en el 2007 fue detenido Eduardo Dávila Babo, quien es el vocalista, acusado de asesinar a un amigo, pero en aquella ocasión obtuvo su libertad, de hecho 9 meses y medio después de la detención. Te comparto un fragmento, un breve fragmento de la entrevista que le hizo Gary a El Millonario, y que, como ya te decía, te dejo el
link del video de la entrevista completa en la descripción de esta transmisión. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Me quedé dormido, güey. Eso que bien gacho, güey. Se murió una persona, güey. Me desperté pues, escupiendo vidrios, güey, quitándome la sangre de los ojos, güey, sin poder respirar, güey. Y yo, a la verga, no, hombre, güey, la verga, güey, te sientes de la verga, ¿verdad? Te la mamaste, güey. Nada, güey, da cuenta que dije, no mames, güey, qué pinche mierda de persona soy, güey. Pero pues gracias a Dios, pues mis jefes, guau, me sacaron de ahí, güey. Hoy estoy aquí, pues, también aprovechando el micrófono para seguir pidiendo perdón a las personas que afecté en ese accidente.